A ver, espérate. Ya está la transmisión en Facebook, Bien, maestro. buenas tardes, maestros. ¿Cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz, aquí transmitiendo la sexta mesa permanente de política educativa. Estamos hoy abordando un tema muy importante que tiene que ver con los retos de las organizaciones, de las instituciones educativas de educación media superior y superior en el encuadre de esta pandemia. Y quiero presentar, como siempre, como todos los lunes y miércoles, al doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Doctor Miguel Ángel Bertis Galván, muy buenas noches. Buenas noches, pues muchas gracias, maestro Quiles, bienvenidos. Pues hoy tenemos una mesa con un tema nuevo, interesante, que es las organizaciones de educación media superior y superior, sus retos ante la pandemia. Tenemos para comentar pues, a dos grandes colegas que pues, ya han tenido mucha experiencia en este campo de la educación media superior y superior respectivamente, al maestro Emilio Raúl Zamudio y al maestro Marco Antonio Aquino. El maestro Emilio Raúl Zamudio del Colegio de Bachilleres y el maestro Aquino de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues bienvenidos y pues esperemos que sea de interés para todos. Esperamos sus preguntas aquí por el Messenger, por el Facebook. Y bueno, si les está gustando, denle compartir para que otras personas y muchos más puedan estar conociendo de esta transmisión. Pues muchas gracias, maestro Quiles. Bien, muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Y ahora quiero presentar con nosotros a uno de nuestros ponentes, el maestro Raúl Emilio Zamudio González. Muy buenas noches, maestro Emilio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto saludarlos y a todos bienvenidos. Gracias, maestro. También está con nosotros el maestro Marco Antonio Zúñiga Aquino. Muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar este trabajo, esta jornada. Ya hace 10 años estaban las competencias genéricas en educación media superior y venían acompañando a aquella reforma que venía propuesta desde el gobierno de Fox y que con Calderón se haría realidad y que tendría que ver en básica con la reforma integral para la educación básica y en la secundaria, que tuvo 3 intentos desde la RIES, la reforma integral para la educación secundaria, después fue la RES, la reforma de la educación secundaria, y finalmente quedó como RS, como la reforma de secundaria. Pero también se daban ya los cambios en educación media superior, y a veces hablamos de educación básica y nos olvidamos hablar de educación media superior. Por eso el día de hoy vamos a hablar de los retos que las organizaciones, que las instituciones de educación media superior tienen ante esta condición de la nueva normalidad. La nueva normalidad que se colocó aquí en México, primero con el programa de la sana distancia, después la nueva normalidad, y pues las condiciones son diferentes. Ahora hablamos de una escuela diferente, pero qué mejor que quienes conocen de este nivel, de este subsistema, nos puedan presentar sus puntos de vista, y le vamos a dar en primer momento la palabra al maestro Raúl Emilio Zamudio González. El maestro Raúl Emilio es maestro en habilidades directivas. Tiene una especialidad en el estudio y comprensión de las organizaciones. Actualmente labora en el Colegio de Bachilleres y él está a cargo de la Dirección de Evaluación, Asuntos del Profesorado y Orientación Educativa. El área se integra por un equipo de 76 funcionarios para atender y coordinar el seguimiento a 20 planteles con 3,800 profesores y 93,000 alumnos en la Ciudad de México. Esa es la responsabilidad institucional del maestro Raúl Emilio Zamudio González. Entre otras actividades, es consultor y capacitador para el desarrollo organizacional de diversas instituciones públicas y privadas a nivel nacional o local desde hace más de 20 años. En términos académicos, su más reciente colaboración es la que colocó en el libro
la resbaladilla de la corrupción como fenómeno social y como un fenómeno denso y organizado. En el capítulo Estudio Semiológico de la Palanca en México, junto con David Arellano, Jesús Hernández, Daniel Álvarez y finalmente catedráticos de la universidad. Él también imparte clases en la Universidad Iberoamericana desde hace 5 años. Maestro Emilio, bienvenido. Es de usted el micrófono y la pantalla. Pues se lo agradezco mucho por la introducción y pues bueno, el tiempo apremia y hay que darle sentido a lo que estamos trabajando. Gracias por la introducción. De manera inmediata, bueno, pues quisiera yo primero mandar un mensaje de bienestar para todos, un saludo, un espacio de fraterno, para que todos estén bien y todos estemos seguros y aprovechar lo que ahora nos viene con este tema de las tecnologías. No sé si ya se esté observando mi... Ahí se ve perfectamente bien, maestro. Perfecto. Ok, bueno, pues yo me voy a concentrar en el tema de la educación media superior y en el área donde yo trabajo, pues bueno, pues tenemos un nivel de incertidumbre por el momento bastante complejo, porque cada semana esperamos que lleguen los semáforos amarillos y desde luego los verdes, pero estos terminan por no llegar y entonces andamos en un nivel de incertidumbre muy interesante. Por lo pronto, pues bueno, pues estamos esperando este espacio de incertidumbre para llegar al semáforo verde y poder regresar a esta normalidad que de alguna manera hemos estado esperando o hemos estado considerando. Antes de continuar, quisiera un poco como compartirles cuál es el sentir o cuál es el análisis o cuál es la expresión que estamos teniendo actualmente desde que iniciamos con la pandemia. Nosotros en el Colegio de Bachilleres, el 20 de marzo, viernes 20 de marzo, nos invitaron nuestras autoridades en el sistema educativo en el cual estoy colaborando, nos invitaron a entrar en esta parte de la cuarentena a partir del 20 de marzo. Y a partir del 20 de marzo encontramos lo siguiente. Nos encontramos con alumnos, profesores, empleados, trabajadores, funcionarios, con una pregunta sobre la conectividad. Y desde luego encontramos algunos con conectividad plena, algunos con conectividad regular o parcial o irregular, y desde luego con conectividad irregular, ¿no? O nula inclusive. Entonces, estos elementos pues nos empezaron a marcar parte de la vida en la cual nos estábamos enfrentando. No solamente de alumnos, estamos hablando también de profesores, administrativos, que teníamos problemas de conectividad. Y conectividad me refiero a, no todos tenemos una red en casa de Wi-Fi, ¿no? Luego, nos enfrentamos también a temas de salud. Nos empezaron a decir, oye, pues aquel que tiene la presión alta, aquel que tiene diabetes, aquel que tiene obesidad, aquel que tiene problemas de cuestiones de comprometido el organismo, pues entonces te enfrentas a una situación diferente. No puedes salir, tienes que estar en casa y por lo tanto tienes que estar en ese espacio. También nos encontramos con un tema de tecnología. Algunos por ahí podrían tener una computadorcita en casa, alguna laptop, algún celular, y nos encontramos tanto alumnos como administrativos y profesores con carencias de tecnología. También nos encontramos con elementos de economía. Es decir, aquí pérdida de trabajo y entonces incrementa el estrés en el ámbito de las casas, en el ámbito de los hogares, y pues desde luego empieza a afectar en esta parte del reto hacia el manejo de la educación en línea, la educación hacia los alumnos. Y bueno, ahí se me pasó uno de tecnología, pero bueno, ustedes disculparán. Conocimientos. No todos los profesores, al menos en el colegio de bachilleres, tenían los conocimientos de las habilidades tecnológicas como un Zoom, como un Teams, como un Google Classroom, y entonces también nos enfrentamos a esa parte. Quizás los chavos hoy por hoy son más hábiles que nosotros y tienen acceso a WhatsApp, a llamadas telefónicas, a muchas otras habilidades,
pero pues no todos los teníamos. Y además, si a eso le agregábamos que los profesores de repente encontramos que había algunos que decían, oye, pues que ya vamos a regresar en 15 días, no, vamos a regresar en 20 días, no, después de las vacaciones de Semana Santa. Y entonces postergaban, y esta parte pues nos fue afectando de alguna manera. Por otro lado, el tema de la organización en casa. A lo mejor tienes conectividad, a lo mejor tienes un equipo o 2 equipos, pero de repente el papá tiene que usar la computadora para mandar un reporte, o la mamá tiene que mandar un reporte, o tu hermanito de primaria tiene que mandar la tarea. Y entonces tenemos que trabajar con un tema de organización en casa que se vuelve complicado. Y desde luego los espacios, ¿no? Independientemente que tuvieras conectividad, tuvieras la tecnología, tuvieras la organización en casa como para poder entrarle, y los espacios no te lo permiten. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado que de repente pasa el tren y tómala, ahí está, y estás hablando, estás haciendo tu conferencia, tu discurso, y pasa el tren? O de alguna manera pasa el señor que compra los fierros viejos, ¿no? Y ahí está con ese ruido. Yo tengo una perrita hermosa que de repente se le ocurre ladrar y pues interrumpe toda la sesión, ¿no? Y finalmente, el tema de hábitos y costumbres. Me cuesta trabajo como individuo, como persona, pensar que ya tengo que dar clase en línea. Y lo digo honestamente, me costó mucho trabajo romper mis hábitos y costumbres de la clase en línea. Fue muy complejo. Imagínense personas un poco mayores que yo, acostumbradas a su clase presencial, a su clase en su aula. Pues, digo, es una cosa muy compleja, ¿no? Bueno, organicemos este escenario en 3 amplios dimensiones. ¿Cómo nos enfrentamos a los retos para el próximo semestre en el Colegio de Bachilleres? Desde luego hay un elemento de tipo organizacional, ¿no? Nos encontramos en un elemento de la organización vista de la educación media superior, con las áreas clásicas administrativas, ¿no? La jurídica, materiales, finanzas, control escolar, el área de personal, la de pagos, la nómina, pero nos interesa esta, donde el centro de la información, pues, o el centro de lo que estamos buscando, pues desde luego es el lugar de los alumnos. Aquí el centro está el alumno, que es el foco de atención. Pero hemos dividido de alguna manera, o la presentación la ha dividido en 3 grandes puntos. Uno que es el de la gestión directiva para la organización, y estos elementos. La planeación de las actividades del semestre a través de las academias. No es lo mismo, decía el maestro Quiles, trabajar con primaria, donde es muy claro tener el orden, el acomodo de las clases, a entrar en una dinámica de educación media superior donde trabajas por academias. No es lo mismo. En el colegio tenemos una organización a través de los consejos de academias para llegar a ellas y poder aterrizar muchas cosas que tenemos. Por otro lado, el brindarles una bienvenida a los estudiantes en línea, semipresencial o presenciales en función del semáforo verde. También estamos pensando en una evaluación diagnóstica para ver cómo están los chavos, para ver cómo vienen, y ahorita platicaré un poco más al respecto de este tema sobre un elemento de la evaluación diagnóstica que lleva a cabo COSDAC, para saber cómo salen de secundaria y cómo lo recibimos. ¿Para qué? Para establecer estrategias, establecer mecanismos, establecer líneas de trabajo. Y desde luego la preparación para el retorno a las actividades presenciales. Una vez que se dé el semáforo verde, pues estaríamos trabajando en cómo le hacemos para las presenciales. ¿Cómo? Pues bueno, hemos trabajado con un elemento de seguridad a través de un comité de salud por plantel que estaría integrado por elementos permanentes como el director, el subdirector, el jefe, algunos elementos de salud y desde luego algunos invitados, que se vuelve complejo porque estamos hablando de que en el colegio tenemos pasantes de enfermería. Imagínense un pasante de enfermería que ni siquiera se ha titulado, que lo pongas en riesgo de salud. Ay, pues se vuelve así como complejo, ¿no? Se vuelve complicado. Y en fin, el sindicato, padres de familia, porque estamos hablando de chicos
en un proceso de desarrollo que ni son jóvenes, es decir, no son menores de edad todos, pero tenemos algunos mayores de edad, pero que aún que sean mayores de edad, no quiere que sean adultos, no son necesariamente adultos, que sepan tomar decisiones. Entonces, es un grado complejo de trabajo sobre esta nueva realidad, ¿no? Esto es en planteles. Ahora, en el caso de las actividades dentro del esquema académico, bueno, pues nos encontramos en estos dilemas o en estos esquemas. ¿Cómo nos enfrentamos a un esquema de aprendizaje en una nueva normalidad ante este rol que tiene que tener ahora el alumno, el rol que tiene el docente, pero además las diferentes modalidades de trabajo? O sea, tengo alumnos con conectividad que quieren seguir sus clases, con profesores que quieren seguir sus clases, con conectividad, con tecnología, con conocimiento, pero algunos otros no. Entonces tengo un nivel ahí muy desequilibrado de diferentes roles de alumnos y docentes. Y desde luego, bueno, pues tengo que pensar en cómo trabajo con esta parte de la cuestión didáctica. Cambia. No es lo mismo tener a jóvenes, a estudiantes frente a frente, que tenerlos detrás de una pantalla donde no quieren prender la pantalla porque a veces les da pena, o porque no les funciona su computadora, o porque tienen fallas, o porque se baja la señal. Entonces se enfrentan a condiciones muy complicadas para poder tener acceso a la formación. El maestro Quiles en la presentación decía, tenemos 3,800 docentes actualmente en el Colegio de Bachilleres. Tenemos 20 planteles en los cuales albergamos a 94,000 alumnos. Es un mundo de personas, es una cantidad enorme de jóvenes. Entonces, no solamente es complejo el problema de la tecnología, el conocimiento, la actitud, sino multiplícalo por esos 100,000 seres humanos que estamos detrás de la educación de los jóvenes, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado también a trabajar en programas de estudios y contenidos esenciales. O sea, les voy a dar lo que verdaderamente necesitan. No me voy a extender en el universo de las academias, sino voy a trabajar con conocimientos mínimos para que ellos puedan ser el trampolín y puedan acceder a un nivel educativo superior. En fin, nos hemos dedicado a crear unos micrositios académicos donde creamos 2 esferas, uno para jóvenes, para adolescentes, y otro para maestros, de tal forma que puedan acceder, observar materiales, observar información, hacerles llegar guías, infografías, videos, cursos, etcétera. ¿Qué es lo que estamos poniendo aquí, no? Un repositorio de guías, estudios, inclusive bibliowikis, material de apoyo socioemocional. Esta parte de veras que ha sido un trabajo profundo, intenso, para hacer llegar a los jóvenes trabajos, apoyos, inclusive para padres. ¿Qué hace un padre cuando de repente tiene a sus 3, 2, 5, 4 chicos, alguno en primaria, otro en secundaria, otro en educación media superior, y atiéndelos y trabaja con ellos para que puedan lograr esa organización escolar, esa organización en casa? Se vuelve complejo y además termina siendo complicado esto que de repente vemos en memes, de decir, los incrementos de divorcio van al alta. Pues es que es complicado, o sea, la relación en familia se vuelve algo complejo y pues es importante que nosotros les hagamos llegar materiales, videos, documentos, infografías. Y con ello, pues desde luego, plataformas y aplicaciones en líneas para mejorar. Ahora, en la otra esfera que les había yo comentado, tenemos el tema del acompañamiento a docentes y estudiantes. ¿Qué es lo que llevamos aquí? ¿O qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos enfrentando para el próximo semestre? Pues es una estrategia de formación. Hoy, el día 31 de agosto 2020, estamos llevando a cabo un ejercicio de formación de 2,200 profesores en línea en este momento. Entonces, es un mundo de profes que estamos llevando a cabo un trabajo de formación. ¿Para qué? Para herramientas tecnológicas. Ofrecerles el cómo entrar a una plataforma. Hay profes que no tienen ni siquiera el conocimiento de acceso a su correo electrónico. No lo manejan, no los usan, no les interesa.
Entonces, es todo un trabajo para romper esas estructuras y acercarnos a que tengan estas herramientas. Y desde luego les hacemos llegar algunos otros elementos. Por ejemplo, COSDAC, que es de media superior, Microsoft Office, que está ofreciendo elementos para formación, desde luego otros, en este caso de webinars, que es con Google, que estamos haciendo un trabajo, y diferentes apoyos, nuevamente temas socioemocionales, acompañamiento, orientadores en plantel y algunos trabajos de la Subsecretaría de Educación Media Superior con el esquema de Aprende en Casa, ya saben, esto tema de televisión, y el diplomado que lanzó COSDAC, dirigido a estudiantes y profesores para el tema de tecnologías de la información. Todo eso, todo ese esfuerzo para hacer que nuestros profesores, docentes, maestras puedan tener acceso al manejo de herramientas, de tecnología, alineado al tema de didácticas para sus clases, ¿no? Pues bueno, básicamente es el panorama. A lo mejor me fui muy rápido, pero es que son muchas cosas, muchos elementos, muchos retos, desde la parte, si ustedes me lo permiten, inclusive desde la parte legal, la parte normativa, la parte administrativa, la parte de facilitarles a los profesores, a los docentes, a todo nuestro equipo de maestros y maestras del Colegio de Bachilleres. Es todo un reto, o sea, es todo tenemos muy claro que tenemos que trabajar con profesores y con alumnos en diferentes frentes. Y entonces, en ese sentido, tenemos que alinear la estructura de la organización para poder dar un servicio de calidad y poder ofrecer herramientas bajo los limitados recursos que tenemos, porque nos han limitado, nos han quitado recursos, y sin embargo seguimos adelante y seguimos esforzándonos por dar un servicio de calidad a nuestros estudiantes, padres de familia, desde luego, a nuestros docentes con todas las complicaciones, y desde luego, pues desde la trinchera administrativa, como decía el maestro Quiles, yo estoy en un área de evaluación, asuntos del profesorado, que es básicamente atención a nuestros profes, y finalmente de orientación educativa, que alberga toda la parte socioemocional de los jóvenes y el seguimiento a chicos con drogas, con problemas de adicciones, con problemas de embarazos no deseados, con problemas de conflictos familiares, que no lo hablamos, sin embargo ahí están, y es parte del reto. Pues yo les agradezco estos 15 minutos de charla, que la verdad me fui muy rápido, pero pues bueno, tratando de apegarme a las reglas de este formato, estoy a sus órdenes y con mucho gusto y agradeciendo este espacio. Bien, maestro Emilio, muchas gracias. ¿Nos puede regresar la pantalla para...? Sí, con gusto. Eso, ahí está usted. Muchas gracias, maestro Emilio, muy amable. Muy interesante lo que usted manejó. Muchos datos y además una perspectiva general de cómo lo están haciendo ustedes desde Colegio de Bachilleres, porque seguramente las otras instituciones de educación media superior también tomaron estrategias para poder abordar estas problemáticas. Y tal vez desde la Subsecretaría de Educación Media se manejaron también estrategias generales, también, ¿sí? Como las de Aprende en Casa también. Pues muchas gracias, maestro. Tiene una segunda participación en 20 minutos adelante. Bien, vamos con el maestro Marco Antonio Aquino. Maestro Marco Antonio, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, maestro. Me escucha usted bien, ¿verdad? Perfecto, maestro Quiles. Bien, pues el maestro Marco Antonio Zúñiga Aquino, licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, es maestro en Administración y Políticas Públicas del CIDE, por el CIDE, el Centro de Investigación de Docencia Económica, y es candidato a doctor según estoy observando, en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Ixtapalapa. El maestro Aquino es profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura en Administración Educativa, y es consultor en temas de política pública, educación, aprendizaje organizacional y capacitación. Maestro, le damos la más cordial bienvenida
y lo escuchamos, por favor. Muchas gracias, maestro Quiles. Y bueno, un gusto estar aquí con ustedes en esta plática rica acerca de un tema que nos apasiona, como es la educación media superior y la educación superior. Bueno, lo primero que diré es que los retos son de diferente magnitud y es disparejo el escenario que presentan las organizaciones educativas. Voy a emplear el término organizaciones para referirme a las instituciones de educación media superior y de educación superior, porque voy a utilizar el lente conceptual de teoría de la organización para desplegar una serie de restricciones que enfrentan ante esta crisis y lo que viene. Desde luego, de bote pronto hay dos retos muy visibles, el reto tecnológico y el reto pedagógico. Me parece que el reto pedagógico es más sustantivo. No es que no importe el tecnológico, pero de alguna manera hemos estado algunos improvisando más que otros, pero hemos estado lidiando con ellos y muchos profesores que no estábamos acostumbrados a manejar las tecnologías, a utilizar plataformas, ahora lo estamos aprendiendo. Pero el reto pedagógico es aún mayor porque se necesita aplicar inteligencia emocional para generar empatía con los alumnos. Y eso es un obstáculo muy grande, porque hacerlo a distancia complica el panorama. Los alumnos están inmersos en un contexto muy difícil. Atrás de un alumno que nos escucha puede haber una serie de problemáticas, desde temas médicos, el papá perdió el empleo, restricciones económicas, además las que comentaba el maestro Zamudio. Entonces, ¿cómo logras generar empatía? ¿Cómo no solo se trata de ver qué piensa el alumno, sino también saber qué siente? Necesitamos ser creativos en diseñar nuevas maneras de enseñar, que nos acerquen, que nos vinculen a la parte emocional, a la salud mental de nuestros alumnos. Desde luego, hay nuevas restricciones. Va a existir una disminución de la matrícula, de hecho ya se presenta, una disminución del presupuesto o de los recursos, dependiendo si es ámbito público o privado, y también existe una disminución de las plazas del mercado laboral por la crisis económica que se nos avecina y que va a presentar también retos de diferente magnitud dependiendo el marco institucional al cual pertenezcan estas organizaciones educativas y dependiendo cuál es el ámbito en el cual se están ubicadas los gobiernos y las políticas públicas que desdoblan, tanto a nivel local como a nivel regional. Esta contextualización institucional define los obstáculos a enfrentar. Entonces, van a existir organizaciones que van a afrontar cómo retoman el hilo conductor para insertarse en comunidades de aprendizaje, porque en su lógica están inmersos en una economía de aprendizaje que se va a querer transformar o se busca transformar en una sociedad de aprendizaje, como lo maneja Stiglitz. En algunas regiones del mundo, Europa, Norteamérica, el sudeste asiático, están en esa lógica. Por lo tanto, las decisiones de los gobiernos en generar políticas públicas de educación superior, de ciencia, de tecnología, de innovación, corresponden a que en el centro de las cadenas de valor de esta economía del aprendizaje se encuentran justamente los conocimientos, la innovación, el manejo y el análisis de datos y la creatividad. Se necesita un sistema educativo que, a partir de un marco institucional específico que facilite estos cimientos basados en ciencia, innovación y tecnología, el despliegue de estos egresados de escuelas de nivel superior, universidades de clase mundial. Si estás ahí, el reto es cómo retomas esta inserción en esta sociedad del aprendizaje. Pero hay otras regiones del mundo más rezagadas.
En Latinoamérica y en África, ahí el problema es otro. Ahí algunos gobiernos no están pensando en insertarse en estas economías de aprendizaje. Quizás ahí el reto implique generar movilidad social en los deciles más bajos. Quizás ahí el reto implique tratar que la educación universitaria atenúe un poco las desigualdades. Y en algunos países de esas regiones, quizás ni siquiera el tema de vincular la educación superior hacia insertarse en una economía global de aprendizaje esté presente. Los gobiernos también van a manejar diferentes niveles de enfrentamiento hacia la crisis económica. Va a existir también un nivel muy disparejo de respuesta. Hay gobiernos donde va a existir un rebote en el crecimiento de la economía, similar a una V, pero va a haber otros donde este problema se va a acrecentar durante un par de años, durante un lustro, y quizás en algunos casos se puedan recuperar, según estudios de consultoras y del Banco Mundial, con cerca de una década. Entonces viene un problema gravísimo, unas restricciones enormes. Y ahí las otras variables que se ponen en juego son las organizacionales, que es donde voy a desplegar un análisis organizacional para estas instituciones de educación superior. Como organizaciones, tiene un andamiaje, un conjunto de estructuras, de puestos, de procesos y de incentivos. Esta estructura de incentivos deviene de un marco de reglas muy específico. En esa organización hay reglas para la evaluación del desempeño, hay reglas que generen incentivos para poner en el centro del debate a la docencia. Eso genera diferentes resultados. Y además se acompaña de un liderazgo adecuado, las probabilidades de sortear estos retos son mayores. Pero en muchas de estas organizaciones existen fallas estructurales. Existen deficiencias organizacionales y las ausencias de liderazgos efectivos pueden simplemente generar un estancamiento muy importante que no va a poder superar esta disminución de la matrícula, esta disminución del presupuesto o de recursos, si es del ámbito privado, porque su modelo de negocio ya no encuentra la forma de agregar valor y por lo tanto no se facilita la inserción laboral de sus egresados. Y también una disminución generada por las presiones económicas respecto a cómo monitoreas el mercado laboral. Y va a haber un sector desfavorecido en los siguientes años, desafortunadamente va a ser el de los jóvenes universitarios que van a tener problemas para insertarse en el mercado laboral. Y además también hay problemáticas a nivel local muy complicadas. En México, por ejemplo, es diferente el nivel en el que los gobiernos se involucran para generar políticas públicas que despeguen, que detonen comunidades de aprendizaje. Para no ubicar el análisis muy general, ahorita puedo ubicar el caso de Hidalgo, que estaba desarrollando una aplicación para estudiantes de media superior, una aplicación llamada Educación Contigo, dirigida a cerca de 75,000 jóvenes de este nivel de bachillerato. Ese es un gobierno que tiene en la agenda proporcionar vínculos tecnológicos, facilitar a los estudiantes de media superior, pero no todos los gobiernos tienen ese tema en su agenda. Además, en esta discusión de una revisión del Pacto Federal y de una austeridad en el presupuesto, se van a presentar restricciones más importantes, van a reducirse significativamente fideicomisos, van a reducirse programas que vinculen educación superior con sectores industriales, tecnológicos, con ciencia y tecnología, lo cual presenta también zonas de incertidumbre hacia estas organizaciones. Y a eso sumamos que puede presentarse simulaciones, que pueden presentarse redes que capturan el presupuesto público. Estas organizaciones van a estar estancadas.
Por dar un par de ejemplos, sin que pretenda que las cosas se vean blanco y negro, voy a tomar un ejemplo de los de delante de la fila con un ejemplo de los rezagados. Delante de la fila estamos hablando de una universidad de clase mundial, estamos hablando de una región que busca una economía de aprendizaje para una sociedad de aprendizaje, y diremos, por ejemplo, Harvard, que lidera, por cierto, el ranking de universidades, el ranking de Shanghai. ¿Y qué hace Harvard? Harvard puede diseñar, digamos, programas de maestría, un MBA, por ejemplo, donde monitorean cuánto tardan sus egresados en insertarse en el mercado laboral. Tiene un indicador que dice, después de 3 meses, el 95% de mis egresados ya está en un trabajo, ganando un 180% más que su ingreso anterior. Y cuando ven que este nivel se reduce, por ejemplo, que no es el 95%, sino es el 90%, o que tardan 4 meses en insertarse, o que no aumentan sus ingresos en un 180%, sino en un 170%, se preguntan qué es lo que está pasando y reajustan. Revisan el programa, ven si hace falta meter más gestión de proyectos, revisan si hay que meter en el corazón del currículo el desarrollo organizacional, etcétera. Tienen muy clara la meta y tienen muy claro en qué momento se desvía del cumplimiento de metas. Esa es una universidad de clase mundial. Dicho sea de paso, en las primeras 500 hay 4 países latinoamericanos que colocan universidades. Tomamos de la 501 a la 800, se agregan otros 2 países latinoamericanos. Pero como región tenemos un rezago importante. ¿Qué se va a propiciar con la pandemia? Que esta brecha crezca, que esta igualdad entre universidades de clase mundial, entre economías de aprendizaje que buscan llegar a convertirse en sociedades de conocimiento y de aprendizaje, eleven esta brecha, eleven esta distancia. Entonces eso implica un reto mayúsculo para la región, para los países, y a nivel microcosmos, eso es lo que se puede definir que sucede en estas organizaciones de educación superior, el reto todavía puede ser mayúsculo. En el ejemplo de los últimos de la fila, puede tratarse de una organización con fallas estructurales, con procesos no acoplados, procesos ambiguos, con puestos amorfos y con incentivos no orientados hacia la calidad educativa o hacia ver en dónde se establece el vínculo de los egresados con el mercado laboral. Por lo tanto, ahí no hay una meta definida, o las metas son ambiguas, son demasiado generales. Si son demasiado generales las metas, se trata nada más de ir administrando el presupuesto. En ocasiones se llega a capturar ese presupuesto. Y en ocasiones se llega simplemente a estar administrando los conflictos, a estar lidiando con filias, con fobias, pero no están tomándose decisiones, no hay una estrategia, no hay indicadores duros, no se monitorea el mercado laboral para ver cuántos egresados consiguen empleo, cuánto duran en ese empleo, cuánto están ganando, y desde luego no se puede mejorar lo que no se puede medir, tampoco pueden implementar acciones correctivas porque no saben cómo se están desviando, dado que no han definido metas. Entonces, en los ejemplos de los últimos de la fila, con los ejemplos de las universidades de clase mundial, hay N 1000 escenarios. Estas restricciones organizacionales y estas ausencias o presencias de liderazgos efectivos, liderazgos en integrar en la agenda, en definir metas concretas, en poder medirlas, en acoplar procesos, puestos e incentivos, en medio de un sistema de reglas de esas organizaciones, puede orientar justamente esta dirección de las organizaciones educativas hacia solventar estos retos. Regresando a los retos pedagógicos, tenemos los profesores que reinventarnos. Las clases no pueden ser planas. La vinculación con los contenidos tienen que encontrar formas creativas, formas que detonen entusiasmo, formas que detonen sorpresa, que capturen la atención, que capturen el desarrollo y la implementación de las habilidades que los alumnos supuestamente tienen. Aquí
voy a construir otro hilo argumentativo. Dado que el maestro Zamudio también habló un poco de ello, hay una vinculación y una cadena logística entre la chamba que se hace en el sistema de educación básica, la chamba que se hace en media superior y cómo llegan los estudiantes a las universidades. A veces llegan sin las habilidades para aprender a aprender. Los individuos aprendemos de diferente manera. De niños aprendemos jugando, más grandes aprendemos practicando, y los más grandes en educación superior se aprende estudiando. Pero a veces no adquiriste las habilidades para aprender a aprender. No desarrollaste pensamiento crítico, no tienes esa mezcla de escepticismo con una dosis de investigar fuentes, de diferenciar opiniones de hechos, de recopilar evidencia, y eso entonces hace que se tenga que abatir ese rezago. Y hay una lógica muy interesante con lo que se define como calidad educativa. Muchas organizaciones ponen a la calidad educativa como la meta y otras la ponen como el medio. Todo depende de qué tan ambiguo definas qué es la calidad educativa. Y llevamos el razonamiento hacia atrás, que las universidades de élite, las universidades de clase mundial, insertan de manera favorable a sus estudiantes en esta economía del conocimiento, ok, es porque en las universidades llegan justo estudiantes preparados para egresar de ellas. Pero si no lo hacen, evidentemente nunca van a poder insertarse en el mercado laboral porque nunca adquirieron la formación correspondiente. Entonces, daré un ejemplo muy local de la zona metropolitana. Si alguien tiene encendido el micrófono, agradeceré que lo apague, por favor. A ver, ahorita estoy aquí. Estoy checando, maestro. Comentaba, los que conocemos la zona metropolitana identificamos a la secundaria anexa, a la normal. Famosa la secundaria anexa porque es pública y porque se habla de tú con las mejores secundarias del país. Bueno, todo mundo quiere que sus hijos vayan a la secundaria anexa, pero se requiere un promedio alto y se requiere un filtro muy riguroso. Es meritocrático el proceso, pero eso que genera que llegan sin rezago. E igual, los egresados de la secundaria anexa, la gran mayoría quedan en su primera opción de media superior, porque reúnen los requisitos y porque ya están adquiriendo esas habilidades que necesitan para media superior. Entonces, en media superior no hay ningún rezago que abatir. Y lo mismo, en media superior, si no se trabaja para eliminar ese rezago y si se hacen bien las cosas, eso significará calidad, que puedas tú lograr que tus egresados del nivel que sea lleguen al siguiente nivel perfectamente preparados. ¿Y cuál es el salto de universidad? Justamente en un mercado global competitivo que exige esta economía del conocimiento, que tengan las herramientas necesarias para poder insertarse con éxito. Entonces, cuando tú defines calidad en esos términos, te queda perfectamente claro hacia dónde te diriges. Bueno, recapitulando, los retos son de diferente dimensión. Visualizo el reto pedagógico más grande que el reto tecnológico. Y el reto va a depender del lugar donde se ubique una organización educativa, de su marco institucional en el cual pertenezca y de los gobiernos, sean locales, sean federales, respecto a las políticas públicas de educación superior y de vinculación con esta economía donde el centro de las cadenas de valor se basa en el conocimiento, se basa en la innovación, se basa en la creatividad. Quienes no lo consigan, esta crisis va incluso a amenazar su supervivencia. Quienes sí lo consigan, esta crisis va a ser contextual y simplemente se trata del dilema de cómo se reinsertan, cómo retoman el camino hacia las comunidades de aprendizaje. Gracias. Gracias, maestro Aquino, muy amable, muy amable.
vamos con el doctor Bertis. Doctor Bertis, después de la participación del doctor Bertis, nuevamente estarán con nosotros estos profesionales de la educación que me dan mucha idea para trabajar cuestiones, pero ¿quién mejor para analizar, reflexionar, comentar que el doctor Miguel Ángel Bertis Galván? Doctor, buenas noches nuevamente. Bueno, buenas noches, gracias, maestro Quiles. Bueno, pues ya lo que han dicho mis colegas Marco y Emilio Raúl, pues ha sido bastante ilustrativo. Yo creo que más que hacer un comentario adicional, quisiera como redondear un poco lo que han dicho y agregar una pequeña reflexión en términos de, bueno, lo voy a separar en dos elementos. Uno, lo que sería el marco del contexto de las organizaciones educativas dentro del cual se impone justamente esta contingencia de la pandemia y la diferencia en las estructuras internas de las organizaciones de educación que, digamos, determina su posibilidad de enfrentar esta y otras circunstancias y otros retos de la educación media superior y superior en el mediano y en el largo plazo. Refiriéndome a lo primero, básicamente, pues hay elementos importantes. Uno, tiene que ver con la misión social, el impacto social que generan las organizaciones educativas. Está claro, ahorita es mucho más evidente y se va a hacer mucho más crítico en los siguientes meses y en los siguientes años, pero ya era muy evidente desde hace una década que la posibilidad de movilización social a través de la educación media superior y superior en México ya no era una relación directa. Es decir, cada vez menos egresados de ambos sistemas educativos, media superior y superior, no encontraban o no se insertaban con éxito en espacios laborales que coincidieran con las competencias profesionales que ellos habían adquirido. Es decir, encontraban trabajo en el mejor de los casos en actividades laborales donde estaban más bien ellos estaban sobrecapacitados para desarrollarlas. No había suficiente crecimiento de la economía para absorber la gran cantidad de masa calificada que estaba generando el sistema de educación media superior y superior. Esto se va a hacer aún más crítico, porque no solamente va a seguir pasando esto, sino que además ahora no va a haber empleos ni siquiera subcalificados para todos los mexicanos, y entonces la competencia va a ser aún más difícil y la posibilidad de encontrar bienestar económico, de generar prosperidad a través de la formación del capital humano en México va a ser más complicada. Y esto también genera incentivos en contra de acudir a una formación profesional más profesional. Bien, eso es, digamos, es parte del contexto. Otro elemento contextual también es que no solamente las organizaciones educativas, sino el país no estaba preparado, el sistema de salud y en general los gobiernos no estábamos preparados para un cambio tan drástico, y entonces la incorporación de la nueva tecnología en las organizaciones educativas ha sido más una contingencia, una necesidad, algo que ha entrado forzado, que algo que hubiese sido natural en su tránsito, aunque algunas con buen oficio habían transitado ya hacia esos esquemas. Para muchas fue algo bastante contingente y sigue siendo algo muy contingente, y entonces se enfrentan a este problema que lo meto dentro del contexto, aunque también es parte de la estructura y de los procesos organizacionales, pero se enfrentan al problema de que pedagogía y tecnología no necesariamente están coincidiendo. Es decir, la demanda de mayor tecnología para poder llegar a mayor cantidad de estudiantes no va acompañada o no necesariamente es lo mismo que la pedagogía correcta. Entonces son dos caras de la misma moneda que no se están mirando, no se están reflejando de manera correcta. Ahora, la parte interna de las organizaciones, que es otro elemento contextual, lo han comentado mis colegas de manera muy detallada, pero lo quisiera puntualizar. Un elemento tiene que ver con las diferencias estructurales en cuanto a planta docente. No solamente la estabilidad laboral, que es muy diferente de una organización a otra, y por lo tanto también el nivel de desarrollo profesional que tienen los docentes en diferentes organizaciones. Hay organizaciones donde la gran mayoría de los docentes, como son los tecnológicos, bueno, muchos de los tecnológicos son profesores temporales, son profesores que no tienen estabilidad laboral, que tienen pocas horas en sus contratos, y hay universidades como la UNAM, como la UAM, donde tienen, bueno, por hablar de las públicas, donde tienen contratos muy estables, la gran mayoría de su planta académica es de tiempo completo,
tienen contratos de estabilidad a largo plazo y entonces los profesores se dedican a su formación y a su desarrollo profesional en tecnologías y en pedagogía de manera mucho más comprometida. Eso hace una diferencia enorme. También hay otro tipo de diferencias que tienen que ver con los marcos jurídicos y estructuras de las propias organizaciones, el nivel de autonomía que tiene la institución para tomar sus propias decisiones y enfrentar las contingencias como la que estamos viendo, es determinante para también considerar cuáles son las alternativas más viables y cómo va a responder mejor a cada una de las necesidades. La posibilidad incluso de poder tomar decisiones financieras para hacer una mayor inversión en tecnología, en software o en capacitación docente cuando las condiciones lo necesitan, ha sido sustantiva para ver la diferencia también de respuesta, la capacidad de respuesta que se puede tener ante una contingencia o ante cualquier otra contingencia como la que estamos viendo. Otro elemento también son las inercias burocráticas. Muchas de las prácticas, esto, bueno, todos los profesores universitarios creo que hemos sido testigos, unos más que otros. Yo personalmente en la UPN y en particular en la licenciatura en la administración educativa, he sido testigo de la terrible consecuencia y mala administración que se desprende de las inercias al trasladar procedimientos y prácticas que son adecuados para la docencia o para la administración escolar en el ámbito escolarizado, en el ámbito presencial, y que no funcionan o son ridículas en el ámbito, en el contexto en línea. Y a la inversa, aquellos procesos que deberían estar adaptados para administrar la docencia y los recursos humanos en línea, pues no son necesariamente los que se deberían estar llevando a cabo. Además de eso, todo esto va generando un estrés, que esa es otra parte de la estructura organizacional, lo que llamamos el clima organizacional, el ambiente, va generando un estrés muy complicado. Las personas no se entienden porque ya no se miran, no se hablan, hay un distanciamiento, en el mejor de los casos se miran en Zoom, a veces solamente es por mensaje de texto y no hemos evolucionado a trabajar la comunicación en texto de forma desemocionalizada para que sea más objetiva. Es decir, hay una serie de elementos que generan estrés innecesarios, comunicaciones incompletas, inadecuadas y que también se convierten en un problema organizacional y que urge de alguna manera para los expertos y directivos y responsables de las organizaciones educativas encontrar soluciones para que se vaya construyendo una resiliencia o por lo menos un tránsito hacia una mejor forma de estructurar estas organizaciones para mejorar su impacto, en virtud de que el impacto social va a ser aún más cuestionable en los siguientes meses y años. La necesidad, por lo tanto, de garantizar una educación que sea por lo menos equiparable al nivel de la calidad que se estaba logrando en los niveles presenciales, implica un gran esfuerzo. Bueno, no quiero robarme el tiempo, este es mi comentario. Y pues bueno, maestro Quiles, pues muchas gracias. Les devuelvo el micrófono para que nuestros invitados hagan sus comentarios y bueno, y para leer algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo. Muy bien, muchas gracias, doctor Bertis. Pues paso a los maestros las siguientes consideraciones que están escribiendo en los grupos desde Iztapan de la Sal. Dicen, interesante y muy cierto lo que argumenta el maestro Emilio Zamudio, referente al trabajo de media superior. El gran reto, impartir sesiones virtuales a los jóvenes. Ese es el gran reto, dicen desde Iztapan de la Sal. Y desde Toluca, desde el Centro de Investigación e Innovación de la Educación en Toluca, que nos ven en todos los programas, el doctor Fernando Flores Velázquez, aparte de que le manda saludos al doctor Bertis, dice que el sistema educativo se fundamenta en una administración de la escasez que deriva en falta de recursos y que media superior sobrevive con maestros interinos que no gozan de seguridad laboral ni fueron firmados como docentes, perdón, no fueron formados, perdón, es que aquí dice firmados, formados como docentes, se han ido habilitando. Esos son algunos de los comentarios que van haciendo los maestros y ahorita veremos otros comentarios más que están haciendo
sí nos está viendo un número interesante de maestros y la transmisión está compartida en más de 70 grupos hasta este momento. Así es que ahora le vamos a ceder la palabra al maestro Emilio Raúl Zamudio para 5 minutos, maestro, si es usted tan amable. Gracias, qué amables, muchas gracias. Pues bueno, después de la disertación de mi estimado colega Marco en este espacio, pues me parece muy interesante todo lo que nos comentaba en los elementos. Y regresando un poco a los comentarios que ponían ahorita en Maestro Quiles, que nos compartía sobre el tema del gran reto en el sentido de los docentes. Efectivamente, la captación de docentes que nosotros tenemos son profesores que terminaron alguna carrera en diferentes áreas específicas. Van desde música hasta matemáticas, filosofía, abogados, administradores, ingenieros. Es una gama muy amplia de profesores que se enfrentan a jóvenes con este proceso de desarrollo que les comentaba yo, de evolución de jóvenes en espacio de desarrollo psicoemocional. No son jóvenes, no son niños, no son jóvenes, son adolescentes, son preadultos que van desarrollándose y bueno, pues hay que trabajar con ellos. Y tenemos un espacio de tutorías que la ley del servicio, del sistema de carrera de las maestras y los maestros, anteriormente el servicio profesional docente, venía habilitando o venía desarrollando temas de tutoría para estos profesores nobles que de alguna manera llegan con mucho conocimiento técnico, mucho conocimiento en sus disciplinas, pero con una deficiencia en cuestiones pedagógicas. Además, si me lo permiten, con todo respeto y con todo cariño, pues de repente pues te encuentras un químico que no encontró un espacio laboral, que no logró meterse a una empresa o un físico o un matemático que no logró emplearse en alguna empresa y dice, pues tengo que vivir, tengo que salir adelante. ¿Y entonces qué hago? Pues me voy a dar clases, ¿no? Entonces llega con ese sentimiento de decir, sí, no me contrataron, no fui el adecuado, y entonces lo que me queda pues es dar clase, y entonces viene con este espacio y retoma un poco la parte de lo que el maestro Marco decía, de pues hay que entrarle con creatividad, hay que entrarle con ingenio, hay que entrarle con entusiasmo, hay que entrarle con eso. Sí, güey, perdóneme. Sí, hay que entrarle un poco con el tema de mi disciplina, de mis habilidades pedagógicas no son las más fuertes, ¿no? Y desde luego, tenemos un problema muy grave en el colegio de bachilleres. Nosotros nos regimos por el artículo 123, apartado A, en la cuestión laboral, en la cuestión de trabajo, de contratación. Sin embargo, dependemos del sector educativo, el cual nos exige que la estructura de contratación de los docentes tiene que ser por el apartado B, que tiene que ver con el sistema de carrera para las maestras y los maestros, con ciertos reglamentos y ciertas limitantes. Entonces, es una maraña muy compleja, muy compleja. Se vuelve muy enredado el asunto y se vuelve sumamente difícil para los maestros. Entonces, con todo respeto y con todo cariño para los maestros, es un reto que tenemos que salvar como organización, como institución, pero quien no puede pagar este precio, pues son los alumnos. Los alumnos no pueden pagar este precio. Entonces, bueno, pues es parte de los comentarios que ahorita reflexiono y me parece que el tema de esta resiliencia que decía Miguel Bertis, me parece que tenemos que trabajarla en el sentido de cómo nos adaptamos, cómo logramos adaptarnos a este nuevo paradigma, porque a fin de cuentas se va a quedar. O sea, no podemos empezar a pensar que ya todo va a ser normal y que vamos a tener nuestras clases. No, o sea, tenemos que pensar que tenemos que adaptarnos y brincar al siguiente nivel. Trabajemos lo presencial, lo en línea, lo a distancia. Hagamos un trabajo mixto. Ya no se trata solamente de lo presencial, sino de un trabajo mixto. En fin, esta es parte de los comentarios que quisiera yo retomar al final y pues dejo espacio para mis compañeros, colegas y amigos. Gracias. Muchas gracias, maestro Emilio, muy amable, interesantes sus observaciones.
porque aquí nos siguen saludando de Tamaulipas, están saludando a los participantes de esta mesa. Maestro Aquino, por favor, tiene usted el micrófono para 5 minutos de comentarios. Gracias, maestro Quiles. Felicito la vitalidad y la creatividad al maestro Zamudio, felicito esos atributos, me parece que un profesional con el cual me gustaría que no fuera la primera vez en el que tengo la oportunidad de intercambiar puntos de vista. Coincido con los argumentos desplegados por el doctor Bertis. Desafortunadamente, el tiempo también es una restricción y quiero más bien priorizar una anécdota enseñanza que se inserta en esta necesidad de superar el reto pedagógico. Comentaba en mi anterior exposición que necesitamos reinventarnos, necesitamos adquirir nuevas habilidades comunicativas, nuevas estrategias para conectar con los estudiantes, para preguntarles no solo qué piensan, sino qué sienten. Necesitamos generar empatía. Y si como maestro a veces eres demasiado plano, demasiado monótono y a veces confundes dar información con énfasis en la memoria para que no esté apegada a una habilidad cognitiva, pues la restricción de hacerlo a distancia va a catapultar esa necesidad por superar esas restricciones. Recuerdo que a mis alumnos siempre les platico esta anécdota. Caminaba por Xilitla, un lugar hermoso, exuberante, con vegetación exuberante, y con mis acompañantes caminaba con ellos y de pronto uno dijo, oh, hay una iguana en medio de la vegetación, una iguana. Y ya había otra iguana. De hecho, cuando le tomamos una foto y después la vimos amplificada, resultó que había 4 iguanas en esa imagen. Y yo no fui capaz de identificar a ninguna. Finalmente, digamos que de extracción urbana, aunque nací en la Huasteca, pero de extracción urbana, estaba habituado a buscar iguanas en la vegetación. Pero reflexioné que quizás yo sea un maestro que en mi aula yo explico iguanas, yo doy clase y soy experto en iguanas y me sé su nombre científico, me sé sus hábitos alimenticios, me sé sus costumbres, sé mucho sobre las iguanas. Entonces, quien me escucha siempre va a decir, ¿cuánto sabe este profe de las iguanas? Pero la realidad es que cuando voy a la vegetación, cuando voy al terreno, soy incapaz de detectar una sola iguana. Y esto pasa mucho en la docencia universitaria. Por diferentes esquemas de movilidad laboral, por los incentivos establecidos, por esta rutinización y hábitos que han burocratizado, como señalaba el doctor Bertis, en algunos más, en algunos menos, pero a veces hablamos de cosas que quizás ya no existen en la realidad o que nunca las hemos vivido. Entonces, no es lo mismo aprenderse las capitales de memoria a saber vivir en ellas o a saber adaptarse en ellas. No es lo mismo aprenderse fórmulas matemáticas, un trinomio cuadrado perfecto, a traducir en la realidad, hacer el viaje entre lo abstracto y lo concreto y ver de qué nos están hablando. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de poder, de autoridad, de cómo resolver conflictos, hablando de ciencias administrativas, por ejemplo, de cómo generar orden, si hay un desfase, si el puente no se cruza entre teoría y realidad. Eso pasa en un esquema presencial. Eso pasa cuando de pronto no vamos a ver a la realidad. Decía el doctor Eduardo Ibarra que hay que ir a ver al animal de vez en cuando, el animal del cual hablamos en la investigación. Hay que visitarlo, hay que verlo cómo es en la vida real. Entonces, se va a acentuar
esta necesidad, este obstáculo, teorías y las realidades más concretas. ¿Y cómo lo hacemos? Incorporando herramientas derivadas de una habilidad emocional, de una habilidad para generar empatía, para seguir reclutando, para que el alumno con el cual estemos conectados no esté a punto de hacer un cálculo costo-beneficio y que calcule que el costo de oportunidad de estar estudiando una carrera sea demasiado alto. Si a eso también sumamos que las probabilidades, de acuerdo al contexto económico que estamos y que vamos a vivir, van a ser muy difíciles, eso desincentiva el atrapar, el seducir a un alumno para involucrarlo en este proceso formativo de obtener un título universitario. Con esa reflexión termino. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Quino, muy amable. Muchas gracias. Interesantes los conceptos que se dan. Me llama mucho la atención esta parte entre lo pedagógico y lo tecnológico. Y hay maestros que nos están viendo en varios lugares del país también y comentando. Nos ven mucho del Estado de México, nos ven mucho en Tamaulipas, nos ven en diversos lugares de la República Mexicana. Y cuando nosotros tenemos a los expertos como ustedes que trabajan a las organizaciones, pues lo que podemos decir es que nos dan ideas de cómo abordar la problemática que se está observando, no nada más en educación media, en toda la educación mexicana. Y también a veces los grupos de edad que nos desempeñamos también en educación media, que a veces algunos somos muy resistentes, me incluyo para no excluirme. A nosotros nos gusta el uso de la tecnología, pero hay compañeros que se resisten a entrar a usar parte de la tecnología. Doctor Bertis, un comentario final, por favor. Bueno, pues no sé si resta mucho más que agregar. Ya hemos hablado mucho, bueno, hemos abusado ya mucho del tiempo de lo que habíamos programado inicialmente. Sin embargo, bueno, sí quisiera cerrar señalando que, pues al igual que los colegas de educación básica con los que hemos estado trabajando las sesiones previas, pues al final de cuentas son los docentes, los profesores, los que dan la cara por la política educativa, los que convierten, hacen realidad el proceso de profesionalización, de aprendizaje de un estudiante de educación media superior y superior. Y bueno, pues como profesor de educación superior en la Universidad Pedagógica Nacional, pues sé y comparto con mis colegas seguramente que pues no hay nada más gratificante que encontrarse con un egresado, alumno de nosotros y verlo cómo se está insertando, cómo se desarrolla, cómo crece, cómo efectivamente logra sus objetivos profesionales en el desarrollo de una carrera profesional y laboral. Aunque bueno, a veces uno también tiene que poner en duda qué tanto fue el granito de arena que puso ahí, pero es muy gratificante siempre esa tarea. Entonces, pues bueno, pues aquí un poco la reflexión es que pues al final la responsabilidad de los docentes siempre es grande y pues en nuestras manos como profesores está el ser mejores profesionales también, dar lo mejor posible y dar la cara como siempre, ¿no? Para sacar adelante la política educativa, de formación y de profesionalización. Pues muchas gracias al maestro Marco Antonio Aquino, al maestro Raúl Emilio Zamudio por su participación, a todos los que nos están viendo. Si les gusta, denle compartir para que otros más puedan ayudarnos y aportar y construir la reflexión que estamos tratando de difundir en este esfuerzo de serie de mesa permanente de política educativa. Pues muchas gracias, pues buenas noches y pues esperemos estarnos viendo muy pronto. Gracias, doctor Bertis. Muchas gracias a nuestros participantes. Les agradecemos mucho al doctor Marco Antonio Aquino, al maestro Emilio Zamudio. Les agradecemos mucho su participación y nos vemos el próximo programa. Hasta pronto, maestros. Muchas gracias. Muy amables. Gracias.